Mi madre solía evitar dormir en la habitación de mi padre. En las pocas ocasiones que lo hacía, a la mañana siguiente siempre salía llorando. Una noche, cuando ella dormía, tomé su manta y fui a la habitación de papá haciéndole creer que era mamá. Lo que ocurrió después me dejó sin aliento. Al despertar, vi a mi madre llorando a mi lado, un llanto desgarrador que partía mi corazón. Quise preguntar por qué sufría tanto, pero nunca tuve el valor. A menudo, en las mañanas, mamá salía de la habitación de papá en un estado extraño, despeinada, con ropa vieja y desaliñada, como si algo oscuro la envolviera. Esta situación comenzó hace unos años, y aunque al principio no comprendía, al crecer empecé a entender que algo no estaba bien. Tenía 15 años y cada vez más preguntas rondaban mi mente. La constante tristeza de mi madre era una señal que no podía ignorar. Papá, en cambio, siempre parecía feliz. Salía de su habitación por las mañanas con una sonrisa en el rostro, tarareando alguna canción. Mientras, mi madre permanecía en la cocina, llorando o encerrada en el baño. Mi padre nunca parecía preocupado, era como si la desdicha de mamá no existiera para él. Yo sentía una profunda tristeza por ella, pero también una creciente rabia hacia él. Algo pasaba en esa habitación por las noches que marcaba a mamá de una manera que me dolía presenciar. Un día, después de que mamá saliera de la habitación de papá arrastrando los pies, decidí hablarle. Le pregunté por qué estaba tan mal, pero ella me respondió que no debía prestar atención a esas cosas y que me concentrara en mis estudios. No pude evitar sentir impotencia y, al mismo tiempo, un odio profundo hacia mi padre, que parecía ser la causa del sufrimiento de mi madre. Pasaron los días, y mi amigo Salouni me preguntó algo que me dejó perplejo: ¿tu papá ve películas en inglés? No entendí el propósito de su pregunta, pero no pude sacármela de la cabeza. En casa, el tío de mi madre, Aryan, venía a menudo. Había regresado de Dubái y solía traer regalos. Aunque mi madre siempre se mostraba nerviosa cuando él estaba cerca, yo lo consideraba una persona agradable. Una noche, decidí tomar cartas en el asunto. Le di a mi madre una pastilla para dormir y me metí en la habitación de papá, cubierto con una manta. Debido a la oscuridad, papá pensó que yo era mamá. Se sentó a mi lado, comenzó a hablar en tono cariñoso, y fue entonces cuando mencionó algo que me dejó paralizada: sé que Aryan ha estado viniendo por aquí, pero no es un buen hombre. Ha intentado arruinarnos una vez. El tono de papá era suave, pero sus palabras despertaron una confusión profunda en mí. ¿Qué significaba todo aquello? Esa misma tarde, al regresar de la escuela, encontré a mi madre y a Aryan hablando en mi habitación. Lo que escuché me dejó sin palabras. Mamá le decía a Aryan que había logrado sembrar en mí el odio hacia mi padre y que pronto me opondría a él. Querían que yo creyera que papá era cruel, cuando en realidad todo era una mentira. Mi madre y Aryan planeaban dejar a papá para estar juntos, y yo formaba parte de su plan. Todo este tiempo, ella había manipulado mis pensamientos, presentándose como la víctima y convirtiendo a mi padre en un villano. La verdad era más dolorosa de lo que jamás habría imaginado. Mamá me había traicionado. Papá no era el monstruo que me habían hecho creer, sino un hombre que, a pesar de sus errores, siempre nos había amado. Mi madre, en cambio, había utilizado su influencia sobre mí para llevar a cabo sus propios deseos. Al final, me di cuenta de que no podía dejar a mi padre. Aunque mamá insistía en que lo abandonara y me fuera con ella y Aryan. Su plan estaba claro para mí. Había estado manipulando la verdad todo este tiempo. A pesar del dolor, sabía que debía quedarme con mi padre, el único que realmente había sido leal a mí. Gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte.